Buenos días, el objetivo del día de hoy es informarles sobre los incendios forestales, sobre el Parque Nacional Hornopirén, aparte de algunos datos extras con nuestros compañeros Claudio Martínez, Fernando Castro y el que les habla José Zúñiga. Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal, silvestre, etc. Según la información sacada por www.conaf.cl, recae la acción humana. El 99.7% de los incendios se inician ya sean por descuidos, negligencia en la manipulación de fuentes de calor, por prácticas agrícolas o por intencionalidad. El mayor daño corresponde a praderas y matorrales, donde se ven afectadas cientos de hectáreas, lo que suma una gran cantidad de recursos socioeconómicos y económico-ambiental. Por apagar el incendio, restaurar hectáreas de superficie quemada, aparte que daña tanto la propiedad pública como privada. Aproximadamente la superficie afectada en Chile en los incendios forestales es de un 0.6 a 0.9% y en Bolivia un 5% del total, pero su impacto es significativo. Existen dos sistemas de protección contra incendios forestales. Este está constituido por la acción del sector forestal privado como Celco, Forestal Mininco, etc. Y por otra parte tenemos la acción del Estado, que se centra en la CONAF. La acción que se toma es el Estado acompañado de varias instituciones como Cuerpo de Bomberos, sector privado contra incendios, el BRIFAR, equipado y capacitado por la CONAF para apagar estos incendios. El año de creación del parque fue el 19 de octubre de 1988 y este está ubicado en la región de Los Lagos, en la comuna de Gualeguay, en la provincia de Palena, en la avenida Bernardo O'Higgins 458. Pero en la superficie, como habías preguntado tú, la actual es de 66.195 hectáreas. Ya, perfecto. Y en cuanto a los incendios forestales ocurridos, pues que solamente encontramos uno de este año en enero, que fueron cerca de 10 metros cuadrados que se quemaron. Sí, fue ese y de hecho fue entre medio, como entre enero, fines de enero hubo uno, que hubo una tormenta, pero fue de forma natural, donde cayó un rayo y se quemaron como 2 árboles, pero después con la lluvia se apagó solo, así que no contó mucho como incendio forestal. Pero volvamos al tema. Debido a incendios forestales, los ecosistemas se suelen dañar y tardan años en regenerarse. Por suerte para el Parque Hornopirén, esto solo ha pasado una vez durante las celebraciones de Año Nuevo del 2020, en donde se lograron quemar apenas 0,01 hectáreas gracias al rápido actuar de bomberos. Este parque se destaca por estar cubierto de vegetación en un 50% de su superficie, siendo esta principalmente de tipo forestal, con árboles como el alerce, el siempreverde, el coihue de Magallanes, entre otros. Entre su flora podemos encontrar 168 especies, de las cuales están compuestas un 73% de aves. Los principales habitantes que podemos observar son como por ejemplo los pumas, bisones, huemules, vudús, cóndores, carpinteros negros, entre otros. Para controlar incendios, los bomberos junto a CONAF ocupan dos métodos diferentes, directos e indirectos. Para realizar la primera estrategia, los brigadistas cubren al fuego con tierra lanzada a través de palas, enfrían con agua y cortan la vegetación combustible al mismo borde del incendio. Esto se ocupa principalmente para fuegos recién iniciándose, aún pequeños. El segundo se logra rodeando el incendio, encerrándolo a través de una zona de control con la ayuda de cortafuegos, a cierta distancia de la cabeza del incendio y de sus focos principales. A esa distancia no se puede lanzar tierra ni agua, por lo que este método indirecto se basa principalmente en cortar o eliminar la vegetación en la trayectoria del incendio. En nuestra maqueta podemos apreciar el estacionamiento ubicado en la zona sur del parque, avanzando hacia el norte por los caminos demarcados. En primer lugar, a mano izquierda, nos encontramos con la cabina de pago. Siguiendo en dirección norte, tenemos una curva en camino. A la izquierda, a pocos metros, podemos apreciar a la mano izquierda la Cruz Blanca y a la mano derecha la estación de los guardabosques. Más adelante, a la mano izquierda, encontramos una campana de emergencias. Siguiendo por el camino demarcado, a la derecha nos encontramos los baños. Luego, avanzando a mano derecha, encontramos la zona de fogatas. Lo que sigue adelante son hectáreas de bosques con animales silvestres. Muchas gracias por su atención. ¿Ustedes se sienten preparados para los incendios forestales para combatirlos?
es así como que ahora el tiro empezar un incendio, dices tú. ¿Sí? En ese caso, yo diría que de 1 a 10, yo creo que un 8. ¿Y qué mejoraría para combatir estos incendios? Yo creo que una oficina o un lugar en donde los brigadistas estén como todos listos para salir, por así decirlo. Ah, ya. Ya así como algo parecido a un cuartel de bomberos. Ya, perfecto. Sí, se han notado cambios. Depende de los tipos de cambios. Por ejemplo, no sé, en cuanto a economía, obviamente ha bajado porque no es suficiente y no se generan ingresos. Ah, ya. Ya, pero en cuanto a temas ecológicos, han mejorado bastante porque no hay basura, se han visto más avistamientos de fauna, la flora no se ha afectado tanto porque la gente obviamente no la pisa, no corta. En realidad no, el chileno no está preparado para combatir incendios forestales. Es más, casi ningún país podría decir que está preparado, ya que estos son de muy rápida expansión y pueden variar y repentinamente por un simple viento, es decir, no se puede determinar bien el comportamiento. Algunas consecuencias que se pueden adquirir si no se cambia el hábito ya adquirido serían contaminación de agua, aire y tierra, además de daños a la salud, desaparición de la capa de ozono, daños y pérdidas irreparables al ecosistema, además de lluvias ácidas, derretimiento de los casquetes polares, entre muchos otros.